Doctor Luis de la Barrera Solórzano, gracias, mil gracias por este enlace, doctor. Al contrario, mil gracias por este espacio. Me siento muy contento, muy honrado de estar contigo, Cuauhtémoc. Doctor, hijo, este libro que créemelo, ay, se debería de convertir en un libro de texto desde la primaria, pero bueno, se llama Las izquierdas, derechos humanos o tiranía. Doctor, dime la verdad, todo lo que toca a la izquierda, a la inversa o inversamente proporcional al rey Midas, ¿lo destroza la izquierda? Bueno, pues en América Latina los gobiernos que se dicen de izquierda lamentablemente están destrozando eh, valores muy importantes, valores democráticos, han generado una polarización de los gobernados, han hundido a sus países en la pobreza, en el desabasto de alimentos y de medicamentos, han desatendido a la niñez y han pulverizado instituciones democráticas que son producto de nuestro proceso civilizatorio. Son gobiernos que simpatizan con eh, una concepción tiránica de la sociedad. Lamentablemente, porque lo que la izquierda persigue en teoría, pues es algo muy noble, es algo en lo que hay que estar de acuerdo, que nadie esté en la pobreza, que nadie esté en la intemperie, que todos tengan buena alimentación, un trabajo adecuado, buena atención médica, etcétera. Pero en América Latina están logrando exactamente lo contrario. Vamos platicando con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, doctor, ¿eh? Las izquierdas, derechos humanos o tiranía es su más reciente libro porque ha escrito varios libros en torno a estos temas, editado por Cali Arena. Doctor, dime la verdad. ¿En dónde podríamos o qué país o qué lugar sería un ejemplo de una izquierda donde no pasa lo que tú acabas de mencionar claramente? Bueno, la única izquierda que se salva desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de los grandes valores de nuestro proceso civilizatorio, es la izquierda socialdemócrata. Tanto en su lucha por el poder como una vez que está en el poder para conservarlo, sigue los principios democráticos y cuando pierde una elección, la pierde. Entrega el poder sin ningún problema. No se adueña del aparato electoral para manipular los resultados de las elecciones, no destruye el poder judicial, no persigue a los periodistas críticos, en fin, la izquierda socialdemócrata, que ahora, por cierto, está en una etapa difícil, ha perdido varias elecciones, pero las ha perdido por lo siguiente, que esto me parece muy importante. eh, lo que la izquierda socialdemócrata ha perseguido no es terminar con el capitalismo, sino lograr que dentro del capitalismo todos los gobernados accedan a los derechos humanos, a las libertades y a los derechos humanos que son los de justicia social. Entonces, en Europa, por ejemplo, hay un piso común aceptado por todos los partidos que no se toca. Es decir, en Europa nadie toca el derecho a una educación de calidad, el derecho a una atención a la salud eficiente de calidad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una seguridad pública razonable. En Madrid, por ejemplo, hay 0,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Oh, no. mientras que aquí tenemos cerca de 30. En fin, entonces, como ningún partido se atreve a tocar esos principios mínimos de convivencia, puede ganar perfectamente un partido de centro, un partido de derecha, y esos principios se mantienen incólumes, se mantienen intactos. Entonces la gente puede votar por un partido distinto al Partido Socialdemócrata porque sabe que esos
que ese piso común no se va a derruir. Doctor, en este libro, que créemelo, es una explicación muy detallada, perfecta, precisa, como diría un periodista, preciso, conciso y macizo, de lo que es esta cuestión de la izquierda en México. Tú hablas es que me cuesta trabajo, pero pues todas las instituciones ya están yéndose a la basura con esta izquierda. Pero ¿cuáles tú crees que sean las que mayor repercusión pueden tener o o las que de plano no tenían que haber desaparecido en esta nueva izquierda mexicana? Bueno, creo que lo más grave es la destrucción, no del poder judicial, como se ha dicho, sino de los poderes judiciales, de los 33 poderes judiciales del país, del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Em, la, la sumisión del Poder Judicial, la captura del Poder Judicial, es la vía más directa a la dictadura. Y no le bastó al régimen de la 4T derruir a los poderes judiciales y poner jueces y magistrados y ministros a modo mediante procedimientos tan burdos como la insaculación y luego el acordeón. No, no le bastó con eso, sino que ahora nos está desamparando, le está quitando al amparo la eficacia que ha tenido como un instrumento para proteger los derechos humanos frente a los abusos de los gobernantes. Esa me parece el más grave crimen contra la democracia de la 4T, pero no es el único. La captura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya no es un organismo independiente, la eliminación de los organismos autónomos que prestaron un gran servicio al país, eh, y el acoso a la prensa crítica, el acoso que, que se manifiesta, por ejemplo, con indagaciones que ha iniciado la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, contra periodistas críticos. Todo esto me parece muy, muy, muy grave. Ahorita, doctor, que acabas de mencionar los derechos humanos, hay que decir que el doctor Luis de la Barreda, experto en cuestiones de derechos humanos, porque él fue el primer ombudsman de esta Ciudad de México. Doctor, se habla en la prensa, o sea, no en la prensa, se habla en los medios de estos mensajes donde dice que antes la comisión pues decía que se trabajaba y no se trabajaba y que ahora se trabaja más. ¿Qué sucede con la Comisión de Derechos Humanos y cuál es la trascendencia de que esta no sea parte, no sea independiente del gobierno, doctor? Lo dijo muy claramente el doctor Jorge Carpizo, que fue, como sabes, el fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dijo muy claramente, un ombudsman es autónomo o no es ombudsman. Entonces, lo que hemos visto es algo verdaderamente vergonzoso, que ante el desabasto de medicinas, ante la muerte de niños con cáncer por falta de medicamentos, ante la persecución de científicos con acusaciones grotescas, ante la actitud del gobierno durante la pandemia del COVID-19, etcétera, y un larguísimo etcétera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya guardado silencio ante el deterioro de la educación básica. Yo conozco bien, porque fui autor de los libros de formación cívica y ética, pero conozco los demás libros que los he hojeado con gran gusto, lo que fueron los libros de texto para los niños de primaria y los muchachos de secundaria. Eran libros de buena calidad. Las editoriales privadas acudían a expertos para que hicieran esos libros, expertos no solamente en el tema, sino en la elaboración pedagógica, didáctica de esos libros. Y ahora los libros de texto son una verdadera vergüenza, son textos para adoctrinar a los muchachos y se han suprimido se han expulsado de la educación básica eh, eh, elementos que nunca hubiera pensado yo que se pudieran eliminar. Por ejemplo, en el libro de lecturas para estudiantes de secundaria se leía a Cervantes, a Sor Juana,
a García Márquez, a Octavio Paz, a Mark Twain, etcétera. Se les expulsó. Porque para la 4T todos esos son valores neoliberales. El comisario político de la educación, Marza Arriaga, ha dicho, por ejemplo, que se debe leer para concientizar a los niños y que en un futuro se vuelvan revolucionarios. Una tontería así, ¿no? Sí, No, lo más importante de la lectura es que debe ser un medio para obtener un gran placer. Cuando yo veo que hoy muchos jóvenes no leen, y que incluso si uno les dice, oye, lee tal libro, y ponen cara de ¿qué? ¿Cómo leer? Bueno, yo digo, de lo que se están perdiendo. Es como si alguien me dice que no le gusta el mar, que no le gusta pasear en la playa, que no le gusta salir a ver un crepúsculo, que no le gusta Bach o que no le gusta Shakira. O sea, digo, de lo que te estás sí, perdiendo, ¿no? claro. Sí, doctor, lo has dicho bien y los ejemplos son clarísimos. Estamos conversando con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, porque nos está platicando acerca de este libro que se llama Las izquierdas, derechos humanos o tiranía. Doctor de la Barrera, a ver, dime, este daño, que ya después voy a caer en cada puntos que mencionas de este libro, pero me estoy yendo un poco más allá de lo que has escrito muy bien. Este daño que se está haciendo o que está haciendo la izquierda, que tú lo puntualizas muy bien en el libro, detener, bueno, ¿tú crees que en algún momento exista alguna recuperación en un posible cambio de gobierno? ¿O cuánto tardaremos? ¿O qué va a pasar si es que sucede? Bueno, es una pregunta que me causa escalofrío. En Bolivia han tardado 20 años en, en echar fuera este tipo de gobiernos. 20 años. 20 años es una eternidad. En, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, esos gobiernos miserables, dictatoriales, se han eternizado. Y en México hemos visto que el INE y el Tribunal Federal Electoral ya no responden a lo que se esperaría de ellos en un régimen democrático, pero además se quiere ir más allá, se quiere ahora se están realizando análisis encabezados por otro comisario político, Pablo Gómez, para capturar también a las instituciones electorales, de tal manera que, como lo dijo en un discurso en el Zócalo Lorenzo Córdoba, destruir la escalera por la que ellos subieron. Entonces, yo lo veo con pesimismo. No me gusta ser pesimista. Me gustaría decir, vamos a salir de esto pronto, pero no veo que ante la fuerza que tiene el gobierno, ante la eliminación de mecanismos que servían para, como contrapeso, para combatir abusos, no veo fácil una salida. Deseo vehementemente, deseo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el estómago, deseo estar equivocado. Yo también espero que estés equivocado, doctor, y que sea muy, bueno, no sé si pronto, pero en algún momento. Ya en lo que es propiamente el libro, doctor, haces unos análisis, créemelo, muy, muy claros para la gente que tiene dudas en torno a cómo se tiene que gobernar o esta cuestión de derechos humanos y de igualdad y todo este asunto. Leas el libro, Las izquierdas, derechos humanos o tiranía. Hay un capítulo que es el que a mí me compete en torno al concepto del programa y lo que hemos, esta bandera que defendemos todos los días, contra la ciencia, la cultura y las artes. ¿Cómo están estas tiranías en torno en México contra la ciencia? Ya no lo dijiste un poquito, pero contra la ciencia, la cultura y las artes, doctor. Bueno, pues el CONACYT se ideologizó durante la pandemia, que era un momento muy importante para el país y para el mundo. En lugar de seguir las recomendaciones de los científicos, el presidente López Obrador dijo, esta pandemia nos viene como anillo al dedo.
¿Cómo? Una pandemia que provocó la muerte de 800,000 mexicanos le venía al gobierno como anillo al dedo. Y entonces él recomendó que nos abrazáramos, que usáramos estampitas, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, en lugar de usar cubrebocas, en lugar de hacer que la vacuna llegara pronto. Entonces, eso es estar contra la ciencia. El CONACYT prometió que se crearía una vacuna que nunca se creó. em, Se redujeron las partidas presupuestales a las universidades, se nos quitó a los universitarios el seguro de gastos médicos mayores, se quitó a los investigadores de las universidades privadas el estímulo económico por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, se impuso un director indefendible en el CIDE, se abandonó el ámbito cultural, los trabajadores de la cultura han hecho muchísimas denuncias en ese sentido. En fin, bueno, y ya dije lo que pasó con la educación básica, se atacó a las universidades públicas, se les acusó absurdamente de haberse derechizado. Eh, Esto es una postura profundamente antiilustrada. La ilustración, ese movimiento intelectual que tuvo lugar en el siglo XVIII, promueve los valores de la ciencia, de la cultura, de las artes, y se propuso combatir el fanatismo, combatir las supersticiones, combatir la ignorancia, combatir la intolerancia, y los gobiernos, los últimos, el gobierno anterior y el actual gobierno, parece que están contra todos los valores de la ilustración. No obstante que la actual presidenta tiene un doctorado, pero aún así su actitud es similar a la de su antecesor. Hay otro capítulo, doctor, que quiero que lo esboces un poco para que a la gente se le antoje leer este libro completito de las izquierdas, derechos humanos o tiranía, editado por Cali Arena, escrito de la pluma. Análisis, además de investigación, doctor de la Barrera, créamelo, que no te deja duda y los argumentos son muy precisos y exactos. Este capítulo que hablas contra mujeres y menores, explícanos un poco este capítulo, doctor. Bueno, pues contra mujeres. Se suprimieron las estancias infantiles em, que permitían que muchas mujeres pudieran salir a trabajar o a estudiar, dejando a sus hijos en espacios donde estaban seguros, donde se les alimentaba bien, donde tenían la oportunidad de jugar con otros niños. Se redujo, Se redujeron los recursos para los refugios o albergues para mujeres víctimas de violencia familiar. Eh, el presidente nunca quiso recibir a las madres buscadoras, recibió a la líder de las abuelas de Mayo de Argentina, pero no quiso recibir a las mexicanas y no las ha recibido tampoco la actual presidenta. Y respecto de los niños, aparte de lo que ya mencioné de la educación básica, que eso es un crimen, porque la educación es la gran herramienta de ascenso social y algunos padres, una minoría, pueden enviar a sus hijos a escuelas particulares, pero la gran mayoría no. Entonces, entre la distancia en calidad educativa entre las escuelas privadas y las públicas era abismal, y ahora ese abismo es mucho más amplio, mucho más profundo. Em, Se dejó caer la vacunación infantil. Es decir, México era un ejemplo en América Latina de vacunación infantil. Habíamos erradicado, por ejemplo, el sarampión, que ya volvió, y se dejó caer. Se dejó que miles de niños murieran de cáncer por falta de medicamentos. Entonces, en la Constitución se dice que los derechos de la niñez son prioritarios. En la política pública, en la política de los gobiernos, eso fue exactamente a la inversa. Sí, lo has dicho muy bien, doctor. Esto de la salud es terrible porque enfermedades que ya habíamos erradicado, y lo pusiste muy claro, lo dices en el libro,
éramos ejemplo de muchos países de cómo se vacunaba en un país. Y ahora Sí, sí, estamos sí, regresando a enfermedades que no teníamos, doctor. sí, 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 así es, así es. Hay otro capítulo que me llama poderosamente la atención, porque tuvimos aquí, no, no lo hemos tenido, pero lo vamos a tener, a la ex comisionada de esta institución, el INAI, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ese golpe fue como ya el clavo al ataúd, ¿no, doctor? En cuestión de lo que hace la izquierda y todo lo que destruye la izquierda. El INAI permitió que se conocieran muchos casos de corrupción, también de los gobiernos del PRI, también de los gobiernos del PAN. Cuando el gobierno negaba alguna información, se podía acudir al INAI para que el INAI dijera, esa información tiene que darse. Y esa es otra característica de estos regímenes, la opacidad. Son como los vampiros, le temen a la luz pública, porque en las sombras pueden hacer sin mayores problemas sus arbitrariedades o sus actos de corrupción. Recordemos que hubo un decreto de López Obrador para que todas las obras emblemáticas de su gobierno no pudieran ser objeto de amparo, ni pudieran ser objeto de información pública. Entonces, y al terminar con el INAI, pues ahora estamos en manos de lo que diga el gobierno y son gobiernos que han demostrado que no les gusta que la gente conozca cómo se está manejando la cosa pública, cómo se están manejando los recursos públicos. Otro tema que mencionas muy bien en este libro, hablamos con el doctor Luis de la Barrera Solórzano sobre su libro Las izquierdas, derechos humanos o tiranía, y que me llama poderosamente la atención. Explicarle un poco, doctor, qué pasa con la militarización de la seguridad pública. Explícanos por qué no se tiene que militarizar la seguridad pública. Bueno, ese fue uno de los grandes enojos de López Obrador contra la Suprema Corte, porque la Suprema Corte detuvo que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero luego, ya con la mayoría espuria que consiguieron, pudo hacer que la seguridad pública fuera militarizada. Porque, ¿por qué no? Porque los militares no están preparados para combatir al crimen y porque en una sociedad democrática la seguridad pública es una tarea de los civiles, no de los militares. Y porque entonces lo que se ha hecho es pasar esa labor al ejército y descuidar la formación profesional de nuestras policías, de nuestra Policía Nacional y de nuestras policías locales. Em, el tema de la inseguridad tiene muchas aristas, pero para combatirla, un elemento imprescindible, hay otros también, pero uno imprescindible es tener buenas policías. En un país como España, por ejemplo, vuelvo a dar el ejemplo de España, para ser policía, para ser policía y entrar al mínimo nivel jerárquico, hay que hacer una carrera de 4 años, equivalente a una carrera universitaria. Después de cursar el bachillerato, hay que hacer una carrera de 4 años. Y por eso la policía española logró vencer a ETA. Y por eso la policía española es la policía de un país donde la tasa de homicidios dolosos es de 0,5. Y aquí nuestras policías están completamente impreparadas, mal pagadas, sin los elementos técnicos, sin los elementos tecnológicos y materiales para cumplir con su labor. Cuando, cuando el presidente Felipe Calderón echó mano del ejército para atacar la inseguridad pública, dijo que eso era una medida temporal en la que se formaban policías. Pero no se forman policías porque eso es una labor por lo menos a mediano plazo. Eso tarda algunos años, entonces no da rédito electoral. Y eso es muy triste, que a nuestros gobernantes les importen más los votos que hacer una labor que beneficie al país a largo plazo. Y de alguna forma, bueno, tú lo esbozas muy bien en la introducción del libro, doctor, porque dices, no puede ser que llegue un gobierno y quiera desaparecer todo, que no quiera dejar nada, pero nada de lo que hizo el gobierno anterior. Eso es un grave error y es una muy mala percepción de lo que
ese como querer crear algo, como querer intentar crear algo nuevo, ¿no, doctor? Es como tener el complejo de Dios. Dios dice, el mundo anda mal, entonces voy a mandar un diluvio para que todo termine y solo se va a salvar un hombre y una mujer y una pareja de cada especie animal. Entonces, es decir, voy a terminar con todo lo anterior. En el fondo lo que hay es un complejo de inferioridad. No quiero que nada opaque mi labor. Entonces, desde antes de que López Obrador fuera presidente, ya veíamos cómo iba a gobernar. La destrucción del aeropuerto de Texcoco iba a ser uno de los mejores aeropuertos del mundo y le iba a dar a México un gran progreso, una gran conectividad, iba a ser fuente de creación de decenas de miles de empleos y lo destruye contra la opinión de todos los expertos y contra la opinión de sus propios eh, futuros colaboradores que le dicen, no, no, no puedes hacer eso. Entonces él se va a la cama y no duerme pensando, ¿cómo le voy a hacer para destruir el aeropuerto si todo el mundo me está diciendo que no lo puedo destruir? Los expertos me están diciendo que no lo puedo destruir. Entonces, ya sé, voy a consultar con el pueblo bueno y sabio que no se equivoca, y hace una consulta en la que participa el 1% del padrón Nada, electoral nada. y la hace en lugares que no emplean el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Doctor, ¿izquierda es igual a populismo o no? No, yo en el libro digo que hay varias clases de izquierda. Está la izquierda revolucionaria, la que toma el poder por las armas, y todas las revoluciones, todas sin excepción, que han tomado el poder por las armas, todas las revoluciones que se hicieron bajo el signo de la hoz y el martillo, todas terminaron en dictaduras terribles, que asesinaron a miles de gobernados, que crearon campos de concentración, que terminaron con la democracia, que persiguieron a los disidentes, que persiguieron a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Em, em, Está la izquierda populista, que eso es algo más reciente, pero igualmente dañino, y la izquierda socialdemócrata, que como digo, está ahorita en una etapa difícil, pero que es probable que se recupere, porque además los pueblos, para emplear esta denominación que tiene mucho de demagógica, más bien prefiero decir, los ciudadanos so- son volubles. Entonces dicen, bueno, hoy voté por él, pero además es bueno que sean volubles. En las urnas debe reflejarse si los ciudadanos le dan su visto bueno o no al gobierno de ese momento, ¿no? Así debe ser. Por eso es tan grave que ahora nos quieran arrebatar unas elecciones limpias que ya se habían logrado en México para que Morena, como lo han dicho morenistas, dure 1000 años. Qué Dure horror, 1000 años, qué porque horror. además se creen eternos. Sí, además. Doctor, créeme lo que podemos aventarnos todavía un rato más platicando de este libro y de estas ideas de la izquierda, la democracia, el populismo, como bien lo acabas de explicar. Pero bueno, ya sabes que la radio y los tiempos son complicados. Doctor, ya podemos encontrar este libro, Las izquierdas, derechos humanos o tiranía, en todos lados. ¿Cómo, cuándo y dónde, doctor? Ya está en todas las librerías de la Ciudad de México y de otras ciudades. Y bueno, felizmente se ha vendido bien hasta el momento. Doctor, si alguien quiere conocer más de tu trabajo, que te he escuchado por primera vez, si quiere conocer más de todo el diario que tienes y de todo lo que analizas, alguna red social o donde te pueden leer, por favor, también todo, compártelo. Bueno, no estoy en ninguna red social, les tengo algo de fobia, Sí, ya me di pero cuenta, doctor. pero se, pueden leer mi columna en Excelsior los jueves y por otra parte, haciendo en Google o en Safari, poniendo Luis de la Barreda, ahí pueden ver los libros que he escrito y se pueden escuchar algunas de las conferencias que he impartido, en fin. Y me encuentran
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde tengo el privilegio de prestar mis servicios. Doctor, siempre un privilegio conversar contigo y reencontrarme contigo. Fue un gran privilegio y grandes recuerdos. Doctor, gracias por esta entrevista. Cuauhtémoc, mil gracias. Ha sido una conversación que he disfrutado mucho. Te agradezco mucho que hayas leído también el libro, porque pues, si se entrevista a un autor sobre su libro, previamente hay que leerlo, pero no todos los Claro. entrevistadores lo hacen. Te agradezco mucho que lo hayas leído y te agradezco las preguntas tan pertinentes, tan inteligentes, que me han permitido señalar algunos de mis puntos de vista. Te lo agradezco muchísimo. Y